Los micrófonos son suyos. Amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, buenas noches para todos y cada uno de ustedes. Los saludo y los bendigo en el amor de Cristo. Espero esta semana haya sido de muchas bendiciones. Si tuvimos dificultades, si tuvimos familia quebrantada de salud, miles de cosas que suelen pasar, démosle gracias al Señor porque hoy estamos acá. Como le decía la alabanza, su amor es santo, su amor es ancho, alto, ¿cierto? Sobrenatural, su amor. Pero muchas veces queremos que nos amen, pero nosotros no resarcimos ni devolvemos para que nos amen. Entonces, este mes hemos traído pues unos temas, ¿cierto? El día de hoy, si Dios lo permite, y hasta que termine esta vigilia estaremos hablando sobre la oración, ¿cierto? Sobre la oración. Me gustaría pues preguntar de pronto para ustedes qué es la oración, qué piensan que qué es la oración. El que quiera, por favor, me puede apoyar hablando. Amén. Buenas noches. Estamos acá, los saludamos en familia. Desde Aguaderíos. Vamos aquí 6 personitas. Oración es relación, creo que se puede definir así. Oración es relación con Dios, es hablar, es comunicarnos con Dios. Intimidad. ¿Qué dice Vicky? Secreto. Secreto. Comunión de padre a hijo. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Mi hermano, muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Estaba regando un poquito aquí con el internet. Leía por ahí una de las traducciones que encontré de la palabra oración y podemos mirar que en algunas partes la palabra oración significa cara a cara. Cuando estamos cara a cara con alguien, nos relacionamos de una manera espectacular. Entonces, para mí la palabra oración es relación, es unión, es trabajar en pro de. Amén. De pronto nos ponemos a mirar y la palabra oración dice ora, una hora, ¿cierto? Pero nosotros muchas veces no oramos una hora. Sí, oraba, sí, ahora sí, ¿cierto? Como lo decían los hermanos, como lo decía Leonardo, como lo decía mi abuela, mi tía, ¿cierto? La oración es comunión, es secreto, porque yo sé que lo que le cuente al Señor, nadie más va a poder saberlo. Eso va a quedar entre Él y yo. Pero antes de ir a la oración debemos de ¿qué? De arrepentirnos, de buscar de Él. La palabra dice que cuando entres a tu casa, ¿cierto? Entras a tu aposento, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que oye en lo secreto y tu Padre que oye en lo secreto te recompensará en público. Entonces debemos de aprender a orar. Muchas veces escuchamos a una persona y, ay, esa persona como ora de bonito, ay, esa persona como ora de bueno. Pero resulta, pasa, sucede y acontece que yo tengo para decirles que la palabra dice que no sabemos orar, no sabemos pedir. Y si la palabra lo dice es porque es así. Porque la palabra dice que tenemos al ¿qué? Espíritu Santo que intercede con gemidos indecibles. ¿Cierto? Que cómo hemos de pedir, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, la oración tiene un comienzo, un principio, un fin, un desenlace, ¿cierto? Vemos en la palabra, el Señor nos dejó un boceto, un bosquejo de cómo aprender a más o menos la oración, ¿cierto?
Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cierto? Perdona nuestras ofensas, siempre debemos de pedir perdón, pero también debemos de perdonar, porque muchas veces queremos que nos perdonen, pero seguimos con ese rencor, seguimos con eso. ¿Para qué creen ustedes que sirve la oración? ¿Sí? ¿La oración sirve para qué? Nosotros como creyentes es nuestra fortaleza, es la que nos ayuda a seguir adelante. El Señor cuando estuvo en la tierra, siendo Dios, ¿él para qué tenía que orar? Si siendo Dios, ¿quién mayor que Él? Nadie, ¿cierto? Nadie. Ni el mismo diablo, porque, digámoslo así, Él vino a tentarlo sabiendo que no iba a poder. Pero Él le respondió ¿qué? Basado a la palabra, porque escrito está. Porque escrito está. Asimismo debemos responder nosotros, porque escrito está y debemos reprender, ¿cierto? Entonces vamos a entrar en materia, vamos a hablar de la oración. Quiero que por favor vayamos a Hechos 16:25. Cuando estemos ahí, respondemos con un amén. Amén. Dice la palabra del Señor así, la leemos en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el pueblo escogido por el Señor responde amén. Dice Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La oración nos sirve también para qué, para cuando estamos en angustia. Muchas veces se nos hace fácil, y muchas veces hemos hablado de eso, y creo que lo he dicho muchas veces, mientras tenemos que comer, mientras nuestra familia está bailando, bebiendo, saltando, brincando. Gracias, Señor, por todo, gracias. Y yo soy muy agradecido y me arrodillo y grito y me doy golpes de pecho. Pero cuando llegan las tribulaciones, las dificultades, empezamos ¿a qué? A renegar. Es que yo para qué tanto orar, yo para qué tanto pedir, si ese hijo mío entre más días peor, ese esposo mío entre más días más mujeriego, es que esa esposa mía, nada que aprende a hacer un arroz, y yo orándole al Señor para que siquiera le dé un poquito de sazón y no le queme tanto ese arroz, ¿cierto? Y nos arrepentimos y ya, qué pereza otra vez, nos da pereza levantarnos en la madrugada a orar, nos da pereza antes de acostarnos orar, nos da pereza donde estemos, que la palabra dice donde estéis, ¿cierto? Oremos sin cesar, constantemente levantando manos santas. No nos debe dar pena si vamos en medio de transporte y debemos orar, oremos. Si el Señor coloca en nuestro corazón ese sentir de orar, debemos de hacerlo. Hágalo, no le dé pena, porque la palabra dice que si te avergonzares de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ti delante del Padre. Entonces, es que yo voy en el medio de transporte y esto y lo otro, y qué pena, ¿no? Hágalo, donde esté, donde quiera que vaya, arrodíllese, porque es que el enemigo está latente, está ahí pendiente de usted. El Señor es un Señor de orden. La oración, por lo tanto, debe llevar un orden. Lo que pasa es que nosotros empezamos, digámoslo así, empezamos orando por sanidad, cuando nos damos de cuenta estamos
estamos orando por economía, estamos orando por economía y resultamos orando por un empleo, estamos orando por un empleo y resultamos orando por un familiar. Y cuando estamos por el familiar, nos devolvemos otra vez a orar por sanidad. ¿Cierto? Por eso la palabra dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Entonces, orar es abrir nuestro corazón. Orar es humillar y postrar nuestro rostro. Entregar de corazón, ¿cierto? Nuestro problema, nuestra situación. No dejar de creer en el Señor. La palabra en Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice la palabra, ¿cierto? Clama a mí. El pastor decía ahora, y eso es parte de la oración también que decía el pastor, ¿cierto? Llama y se te os abrirá. Pide y recibiréis. Pero la palabra dice que muchas veces no recibimos porque no sabemos pedir, ¿cierto? No sabemos pedir. Pidamos al Señor: Señor, enséñanos a pedir conforme a tu corazón, no a mis necesidades. ¿Sí? Entonces, hablemos con el Señor, tengamos comunión con el Señor para que Él nos ayude, para que Él esté con nosotros en todo lugar, en todo momento. No dejemos de orar, no bajemos la guardia. El Señor le dijo a los apóstoles: he orado por ustedes. Es bueno orar los unos por los otros, para que vuestra fe no falte. Cuando yo oro no es porque yo oro por el hermano, porque de pronto el Señor coloca en mí ese sentir, que no debe ser así, siempre debemos de orar los unos por los otros. Que ya por Leonardo, por Moisés, por Rodríguez, por Ruth, por Fabiola, por Zoraida, ¿cierto? Por este grupo, debemos de orar por este grupo constantemente, por los que nos acompañan cada 8 días, por aquellos que son ahí, también están los que de pronto no han podido volver por diferentes circunstancias. Entonces, sigamos orando. El Señor escucha nuestras oraciones. Lo que pasa es que nosotros queremos que el Señor responda ya. No somos pacientes, no tenemos paciencia, y al Señor no lo podemos apresurar como vamos así, no. Porque si entonces el Señor nos enseña que cada vez que nos agachamos a orar o nos arrodillamos a orar, Él de una vez responde, entonces nos acostumbramos a mal. Si solo oramos cuando estamos contentos, felices, nos vamos a acostumbrar a mal. Debemos de aprender a orar también en las dificultades, en las adversidades. Muchas veces todo parece color de rosa y de un momento a otro las cosas cambian. Un hermano en la iglesia decía él, o dice, porque gracias al Señor pues todavía no está muerto, no se preocupe cuando usted esté pasando dificultades, cuando esté siendo atacado. Preocúpese cuando no esté pasando nada a su alrededor. Mire que está haciendo mal, porque si está siendo atacado, quiere decir que está haciendo las cosas bien y que el enemigo no está conforme, que el enemigo no está contento. Entonces debemos de aprender a orar en todo lugar, en todo momento, no bajar nuestra guardia, pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Cuando hacen las peticiones y dejan las peticiones acá, el pastor lo decía, sigamos pidiendo, ¿sí? Pero no solo eso, tratemos de, el que pueda, tener comunicación por aquella persona que pidió oración, ¿cierto? Estar pendiente, cómo va la evolución, todas esas cosas. Estemos pendientes los unos de los otros, apoyándonos, unánimes, todos en fuego y oración. Pidamos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos llene como aquella vez en Pentecostés, a los 120. Pida ser bautizado.
No dejes, Señor, bautízame con tu Santo Espíritu, bautízame con fuego, bautízame, Señor, cuando esté orando, pida que el Señor le da, pero no pida plata. Señor, dame plata. Señor, dame un esposo nuevo. Señor, dame una esposa nueva. Esta que tengo ya está muy usada. No, pida cosas de corazón. Pídale al Señor, Señor, enséñame. Ayúdame a pedir conforme a tu corazón. La persona que hoy nos acompaña, a nuestro lado, esposa, esposo, digámoslo así, tal vez el Señor no nos la puso a nuestro lado porque de pronto la mayoría éramos inconversos, entonces lo buscamos o la buscamos. Pero entonces es que mi esposa, mi esposa no quiere cambiar. Sigo orando por su esposa. Mi esposo no quiere cambiar. Entre más oro, más borracho. Tranquilo, que es que el Señor, ¿cierto? El Señor va a hacer la obra. El Señor va a terminar la obra que empezó. Uno que por favor me lea Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Y otro que por favor me vaya buscando Filipenses 4 del 6 al 7. Por favor. Y vamos buscando Primera de Juan 5:14. Entonces, pidámosle al Señor, oremos, pero oremos creyendo, siempre creyendo. No lo hagamos por hacerlo. Pastor, en la iglesia en la cual me congrego, en el movimiento en el cual me congrego, siempre dice, no le cuento las cosas a los demás, cuéntesela al Señor. Y es verdad. Tal vez esa persona sienta ese dolor que usted está sintiendo como propio, como pueda que otra no. Él dice algo muy cierto. Tal vez yo sea amigo del pastor Moisés, pero tal vez el pastor Moisés piensa que el amigo de él es Leonardo. Entonces, que yo piense que usted es mi amigo, no quiere decir que usted está pensando lo mismo. Entonces, oremos siempre. Por favor, ¿quién tiene Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18? Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Oye, que ahí dice una palabra muy clave. Dad gracias por todo, por todo. Uno dice, deme gracias cuando le llegue el pago o le llegue la quincena. Deme gracias cuando alguien no, en todo. Y estar gozosos. Cuando estaban Pablo y Silas, estaban pasando una dificultad. Yo pregunto, ¿quién de nosotros ha pasado de pronto lo que tuvieron que pasar los apóstoles? Fueron encarcelados por estar predicando, los golpeaban, los apedreaban, los señalaban, ¿cierto? Pablo fue varias veces azotado, ¿cierto? Y recibí los mismos azotes que recibió el Señor menos uno, ¿cierto? Yo recibió 40, él recibió 39, ¿cierto? Entonces, usted tiene la libertad para orar, para compartir con otros. Ore por ese vecino, ore por esa vecina, pero diga, Señor, toca la vida de esa vecina para que te sirva, no toque a esa vecina o ese vecino para que deje de prender el equipo a todo volumen, o deje de hacer bulla, o deje de invitar a mi hijo a tomar. No, tócale la vida, Señor, para que te sirva, para que se humille delante de ti, para que llegue a tus pies, que es lo más alto que puede estar un ser humano. La palabra nos muestra a muchas personas que tuvieron mucha fe, pero nosotros debemos de pelear, ¿cierto? Cuando se me van en esos momentos el versículo. Este varón, se me va el nombre,
Él pelea contra el ángel por su bendición y lo persiguió y peleó y peleó. Si alguien de pronto me recuerda Moisés, no, en el monte de Peniel. no fue Moisés. Perdóname, Jacob, pues Jacob. Ah, Jacob, sí, Jacob. Gracias, tío. Jacob, ¿cierto? Peleó por su bendición, dice que la pierna o el muslo se le desgajó y él seguía peleando. Pero el que hizo, mandó su familia delante, ¿cierto? Los mandó adelante y él solo se quedó. O sea, hay batallas que debemos de pelearlas solos, ¿sí? Solos con el Señor. Señor, usted y yo y usted, los dos juntos. Entonces, peleé por esa bendición. ¿Cuánto se puede demorar? Dice la palabra que Jacob no lo soltó hasta que no rayó el alba. O sea que ¿cuánto duró Jacob peleando eso? Mucho. Hay palabras, hay bendiciones que muchas veces se demoran en llegar porque hay batallas y no quieren dejar que llegue, no quieren dejar que esa bendición pase. La palabra nos habla de José cuando pidió la bendición y habla que las potestades se interpusieron para que esa bendición se demorara en llegar y hubo una batalla y se demoró, pero usted siga orando, no deje de orar, por favor. El que tenga Filipenses 4, 6, 7 y... Amén. Dice el Señor en su palabra: por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Amén. Gracias, abuela. ¿Cierto? Por nada estéis afanosos. No se afane. Es que no llega, y es que no llega, y es que yo oro, y es que yo oro, y es que yo pido, y yo pido, y pido, y llevo. Tal vez no está pidiendo como debe ser. Hay algo que tal vez está impidiendo que esa bendición llegue, o esa transformación llegue, o toque esa vida. Pero deje que el Señor trabaje. Deje que el Señor actúe en su vida o en la vida de esa persona. No se afane. Y es que yo para qué voy tanto a la iglesia. Y es que yo para qué oro tanto si veo. Tengo estas rodillas peladas ya. Y me tocó comprarme unas rodilleras porque ya no era capaz de arrodillarme. De tanto, siga orando. Siga orando. Todo en la vida tiene un precio. Debemos de seguir orando, insistiendo, persistiendo. El Señor dará ¿qué? La respuesta a su debido momento. Por favor, el que tenga Primera de Juan 5:14. Amén, mi hermano. Primera de Juan 5:14. Dice así la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Amén. Vea que los versos que hemos hablado dice que si confiamos, que si creemos, ¿cierto? Que a confiar nos será hecho, nos será dado, nos será respondido. Pero debemos de qué? De confiar y de no estar afanosos. Es que Señor, mañana se le cumple el arriendo, Señor, o mañana van a operar y mañana. Si usted ya oró por la sanidad de esa persona, cree. Si usted ya oró para que esa persona en la cirugía le vaya bien, crea. No cuestione al Señor. ¿Será que sí me va a ir bien? ¿Será que es que, ay Señor, será que? No, usted ya pidió. Pero si usted ya pidió y hoy está preguntándole al Señor si sí le va a ir bien, falló. Entonces,
La oración tiene un principio, tiene un orden. Si usted va a pedir por sanidad, pida primero por sanidad, después por economía y así sucesivamente. Pero haga su oración amplia, no se quede con la oración de Señor, protege y ampara y favorece a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mi mamá, a mis abuelos. No. Señor, provéenos un empleo. No. Provee para que necesita, Señor. Porque así como usted tiene necesidades, hay muchas personas que tienen muchas más necesidades que usted, que yo, que de pronto en estos momentos se están acostando sin un plato de comida. Pidan al Señor para que les provea el maná y la miel a esas personas. Aquellas personas que están en los hospitales, en las cárceles, pida por esas personas. Para que el Señor les dé una libertad espiritual, una sanidad espiritual. Para que el Señor obre en sus vidas. Les doy una vez a un compañero que ya falleció. Él empezó a andar conmigo en los caminos del Señor, en un momento u otro se retiró. Cuento mi hermano Rodríguez, ya lo distingue, a Vargas. Él se congregaba con nosotros, le dio cáncer de páncreas. Y él me decía, ¿qué hago, Castañeda? ¿Qué hago? Yo, viejo, la última palabra la tiene el Señor, pero mientras el Señor lo sana o hace su voluntad en usted, pídale perdón, entregue su corazón y dele gracias por esa enfermedad. Y me decía, uy, pero ¿cómo no dar gracias por una enfermedad? Y yo, ¿cómo? Dando las gracias. Suena duro porque, ¿qué ir a usted? Yo le decía, ¿qué ir a usted, viejo? No, pues con usted es el que la tiene. A usted que fácil pedir. Y le dije, no, pues gracias. ¿Sí? Pero yo que soy el que la estoy viviendo. Pero aquí la palabra nos dice que por nada estéis afanosos. O sea, nos preocupamos por este cuerpo que se va a perder, que se va a deshacer, que se va a destruir. Este cuerpo no va a estar en la presencia del Señor. Esta carne, que también es un problema para nosotros, porque la palabra dice que la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿cierto? Dice la palabra. Entonces, oremos, por favor. ¿Quién tiene Colosenses 4:2? Y otro que va buscando San Marcos 11:24, por favor, y Jeremías 29:12. Ya tengo Jeremías. Yo también. No, pero primero Colosenses 4:2 y después San Marcos 11:24. Colosenses 4:2. ¿Se puede leer? Amén. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Perseverad en la oración. Mire, dice perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, ¿cierto? Orando por nosotros, perseverando, permanecer, ¿sí? Perseverar, permanecer, seguir, insistir, persistir, no dejar de buscar. Amén. San Marcos 11:24.
Amén. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. ¿Cierto? Cuando estéis orando, por tanto os digo que pidieres orando, lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis. Creed. Esa palabrita es tan difícil a veces, porque es que anoche pedí, todo el día pedí, hoy ya pedí y mañana pedí. Pida como aquel que tiene hambre, pida. Si no le dan, busca. Entonces pida, busque, pida, busque, para que el Señor escuche su oración, para que el Señor conceda sus peticiones. Pero debemos de seguir orando. Y la palabra nos dice que también por nosotros, ¿sí? Por aquellos que están en la cárcel, por aquellos que están en los hospitales. La oración es extensa. Tal vez nosotros, por la pereza, por el tiempo, por querer no acostar, porque venimos cansados, la hacemos corta. Por favor, ¿quién tiene Jeremías 29:12? Y otro me va buscando Romanos 12:12. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Pero no es 29:12. 11. 12. Jeremías. 12. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí y yo os oiré. Él dijo otro libro. Romanos. Amén. 29:12, ¿cierto? Entonces me invocaréis, o sea, me llamáis. Señor, ven, desciende a este lugar. Resulta que muchas veces decimos que el Señor y alzamos nuestra mirada al techo, o digámoslo así, al cielo. Y el Señor no está allá arriba, está a su lado, para poderlo escuchar. Por eso siempre agachamos nuestra cabeza. Sí, siempre agachamos. ¿En señal de qué? De humillación, en señal de respeto, pero porque el Señor está a nuestro lado, escuchando nuestra oración. Porque si no, entonces tendríamos que orar así, a toda hora, con la cabeza hacia arriba. El Señor está a nuestro lado. Por eso usted agacha su cabeza y ora, porque Él está a su lado. Pero debemos de qué? De perseverar. ¿Sí? Debemos de invocarlo. Señor, ven, Señor. No es que comenzamos, no, Señor, ven. Desciende a este lugar donde yo te necesito, porque todos necesitamos. Es que porque Él es pastor, también necesita. Es que porque Él es líder, también necesita. Es que porque Él es un líder, también necesita. Y necesita mucho más. Porque cuando usted ya empieza a tener un cargo, digámoslo así, en lo espiritual, es donde vienen los ataques, y entonces es donde más necesitamos del Señor. Porque muchas veces yo como, digámoslo así, como colaborador de la iglesia o como persona que asiste a la iglesia, me es más fácil ir a contarle mis cosas al pastor, pero al pastor, ¿a quién le va a contar? Al Señor, ¿cierto? Pero a veces necesitamos una persona ahí para contar, ¿sí? Entonces, por favor, ¿quién tiene Romanos 12:12? Amén, mi hermano. Dice así la palabra del Señor: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. ¿Me la repite, por favor, mi hermano? Vuelvo y leo. Dice así la palabra de Dios: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación,
constantes en la oración. Amén. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Siempre debemos de estar buscando del Señor, siempre, ¿cierto? Gozosos, esperando que el Señor nos responda. Permítanme un momentico, por favor. ¿Cierto? Entonces, gocémonos en el Señor. En el Señor. Busquemos, por favor, Salmos 145, verso 18. Y para terminar, Jeremías 33:3, por favor. ¿Quién me lo puede buscar? ¿Cuál es la de Salmos? ¿No la repites? 145:18. Oh. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Amén. Cerca está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. No es que yo, Señor, no, de veras, de corazón. Cuando usted lo hace de corazón, el Señor está ahí para usted. El Señor está ahí para todos y cada uno de nosotros. Pero cuando lo hacemos de veras, de corazón, cuando queremos que el Señor nos hable a nuestras vidas, que el Señor, como lo decía el pastor ahorita, cuando empezamos, no es solo escuchar, que el Señor nos escuche, perdón, sino también escuchar al Señor. Si usted no lo escucha, pídale, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero sentirte, quiero, Señor, que obres, porque queremos alabarte en espíritu y en verdad. Por favor, el que tiene Jeremías 33:3. Dice: clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Amén. ¿Cierto? Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué cosas grandes y ocultas que no conocemos? ¿Cierto? Solo lo sabe. Entonces clamemos al Señor. Clamemos. Clama a mí y yo te responderé. Pero es que la palabra dice, clama a mí y yo te responderé, y el Señor no me responde. Entonces, tal vez no estamos clamando como debemos de clamar. Bueno, mis hermanos, este era el mensaje, pues parte del mensaje, porque ya continuamos más con esta parte de la oración. Espero pues nos haya quedado algo, que el Señor grabe siempre esta palabra en la tabla de nuestros corazones. Oremos sin cesar, oremos, clamemos, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, no importa la dificultad, que es que mis hijos se fueron y me dejaron. Si usted cree en el Señor, es que mi esposa, mi esposo, es que mi papá, mi mamá, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo y eso, y el Señor me recogerá, dice la palabra, ¿cierto? Bueno, tenemos nuestro rostro, nuestra mente, vamos a darle gracias al Señor para continuar. Bueno, Señor, nos presentamos una vez más aquí delante de ti para darte la gloria y la honra, solo a ti, dándote gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos das, por todo lo que nos brindas. En tus manos colocamos, Señor, nuestra vida, nuestros pensamientos. Coloco delante de ti las vidas de las familias aquí representadas, la economía, Señor, la salud, Señor. Si alguien necesita un empleo, Señor, si alguien necesita sanidad, Señor, si alguien necesita liberación, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaramos palabra de sanidad, palabra de libertad, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor. Toca nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Coloca en nosotros un corazón de oración, un espíritu de oración constante, Señor. Coloca en nosotros, Señor, un corazón conforme al tuyo, Padre Celestial. Señor, quita de nosotros la pena, la vergüenza, Señor, de buscarte, Señor, de dejar, Señor, que todo, Padre Celestial, nos importe, Señor. Señor, enséñanos a buscarte en todo lugar, en todo momento, a levantar nuestras manos, Señor, a dar palabras de nuevo a aquel que la necesita, Señor. Pido, Padre Celestial, para que seas tú orando en lo que resta, Señor, de esta vigilia, Señor. Llena con tu Santo Espíritu y obra grandemente, Señor. Bendigo, Padre Celestial, la vida del pastor Moisés, de Leonardo, de César, de mi hermano Rodríguez, de mi abuela, de mi tía, de mi mamá, de Zoraida, Señor, y aquellas otras personas que se encuentran aquí conectadas, Señor. Te pido, Padre Celestial, para que seas tú, Señor, obrando grandemente. Te pido, Señor, lávanos, límpianos, Señor, de nuestras culpas, nuestras maldades, Señor. Y así, Señor, como también pedimos perdón, perdonamos a aquellos que nos ofenden. Te damos gracias porque este día de hoy nos has traído con bien, Señor. No solo a nosotros, sino también a nuestra familia, Padre Celestial. Te damos gloria y honra solo a ti y hemos orado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén y amén. Amén.